Muchísimas bendiciones, Dios les guarde, les bendiga muchísimo. Esta mañana vamos a concluir el programa que comenzamos la semana pasada. La semana pasada no, esta misma semana, pero por aspecto de la señal no pudimos hacerlo. Estoy respondiendo las 7 preguntas al doctor Alonso acerca de la mentira, simiente de Satán en la boca de los hijos de Dios. Gracias a los que se están conectando. Bendiciones, Brianda. Eres la primera que me sale por ahí como conectada. Dios le guarde muchísimo y les bendiga de manera especial. Si usted puede comenzar a decirle a las personas que están en espera de este programa. Este programa, señores, a mí particularmente me ha confrontado mucho porque son a veces conductas que uno las deja pasar desapercibidas y les provocan a uno tantas alteraciones espirituales como uno no se imagina. Les bendiga muchísimo el Señor a todos los que se conectan. Yo estoy aquí en un lugarcito de Estados Unidos, un lugar que se niega que el frío se vaya, señores. Todavía a esta altura de juego estoy lidiando yo con frío. Pero aquí estamos. El tema de hoy tiene que ver con la mentira. Simiente de Satán, pero que todavía camina en la boca de los hijos de Dios. Y antes de yo comenzar a contestar la pregunta, yo quiero darte como un brief de lo que he ido aprendiendo acerca de este tema. Súper importante porque la Biblia dice en Juan 8:44, alguien por ahí, por favor, que me ponga ese pasaje bíblico. Recuerde que este programa tiene un solo propósito y no es darle a usted una palabra profética de motivación momentáneamente. Puede que ese sea el resultado final, donde usted se sienta realmente motivado a caminar en una santidad, en un arrepentimiento, en una comunión con el Padre mucho mayor. Pero el propósito de este programa es edificar nuestra vida como creyentes. Cristo viene pronto y la iglesia necesita ser edificada como casa, sacerdocio santo, agradable al Señor. Así que le pido que me tenga paciencia en lo que comienzo a responder la pregunta. No sé si alguien me ha colocado por ahí el pasaje bíblico de Juan 8:44. Gracias, María. Exacto, colócalo, porque dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es una fuerte aseveración que Jesucristo le hace a los escribas cuando Él lo está corrigiendo, porque ellos realmente no querían la verdad. La verdad que Cristo portaba no era la verdad que los escribas querían en ese momento, porque contradecía muchos preceptos que ellos hasta ese momento habían adquirido como válidos en su propia vida. Por lo tanto, cuando Jesucristo viene a hablar y les dice a ellos: mira, si ustedes fueran de vuestro Padre Dios, ustedes no hicieran las obras que están haciendo. Y los confronta diciendo: ustedes buscan hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Toda persona que opera en algún tipo de conducta de mentira, al final tiene una alianza y un vínculo con los deseos de Satán. Por eso es muy importante que tú comprendas y en este programa hagas un espacio para tú evaluarte a ti mismo, porque de eso se trata. Evaluar qué tanto la mentira opera desde tu altar, dígase corazón. El altar nuestro jamás debe ser el lugar a donde predicamos un mensaje o el lugar a donde le hablamos a alguien. Nuestro altar es nuestro propio corazón. Y si nuestro corazón no está como debe de estar, entonces no tenemos o no debemos perder tiempo, sino comenzar a enderezar, comenzar a alinear, comenzar a arreglar la casa para que cuando Cristo venga no la encuentre desarreglada y no tengamos una mala experiencia. Jesucristo en Mateo 24 dice que las señales del fin es necesario que la veamos. Él dice: no se turben, no es el fin, pero yo le voy a decir cuáles son las señales. Y una de las señales características del tiempo del fin es el engaño. Básico para que nosotros podamos en este momento poder entender de qué se trata este tema. Se trata de la mentira, se trata del engaño y se trata de la mitomanía en la boca de los hijos del Señor. Porque nosotros como hijos necesitamos tener alianza con lo que el Espíritu de Dios tiene alianza. Usted como hijo de Dios no puede estar desarrollando una conducta que no tenga ningún tipo de vínculo con lo que el Espíritu de Dios y usted quieren tener. Por eso es necesario comenzar a abrir nuestros ojos y poder evaluarnos. Estudiando acerca de la mentira, el engaño y la mitomanía, me llamó la atención un estudio que se hizo hace unos
años atrás, creo que en el 2004. Señores, en el 2004 ya el cerebro estaba siendo objeto de estudio por los neurocientíficos, tratando de identificar por qué la conducta estaba siendo manejada de tal o cual forma. Las personas que estudian la neurociencia, lo que utilizan es como base el mismo cerebro para evaluar por qué las personas tienen tal o cual comportamiento. Si ellos me preguntaran a mí, yo les diría que fácilmente yo les diría, es el producto de la ciencia del bien y el mal. Pero como no me han preguntado a mí, ni modo. Tengo que hacer el live hoy con la información que ellos en su conocimiento que han podido obtener, que es la ciencia, adquirieron. Este estudio era un estudio de monjes. Escuchen lo que ellos identificaron. Había un grupo de monjes que ellos lo estaban evaluando para ellos darse cuenta por qué los cerebros o el cerebro de ellos se comportaba de tal o cual forma. Uno de los estudios que ellos hacían, ellos le ponían electrodos, creo que 256 electrodos en el cerebro de estos monjes, con la finalidad de evaluar qué área del cerebro se encendía cuando ellos tenían cierto tipo de conducta. Y fíjate cuál era la conducta que ellos tenían. Porque es importante evaluar lo que es la meditación interna, esa capacidad que tú tienes de autorreflexión, de autoanálisis, de tú evaluar lo que sale de ti, porque eso produce que tu cerebro camine de tal o cual manera. Y si tu cerebro tiene inclinación a algo, pues tarde o temprano es probable que tú tengas las acciones que ese pensamiento, esa idea, esa información ya ha recibido. Estos monjes fueron estudiados desde la perspectiva de la compasión, la empatía, los pensamientos de divinidad, o sea, cómo ellos pensaban acerca de Dios, de lo divino. Y el estudio arrojaba lo siguiente: cuando ellos estaban meditando, pensando en lo que era la compasión, o sea, cómo desarrollarla. Pastora, ¿qué tiene todo esto que ver con la mentira? Muchísimo. Ten paciencia y te vas a dar cuenta. Ellos estudiaban cómo la compasión entre ellos le permitía a ellos tener cierto tipo de sentimiento, cierto tipo de sensaciones, cierto tipo de acciones. Los científicos comenzaron a darse cuenta que había una influencia muy grande en lo que ellos meditaban en sus normas de conducta. O sea, ¿cómo pasas el día? ¿En qué meditas? La Biblia dice que el impío maquina el mal en horas de la noche y al otro día él hace forma de cómo ponerlo en acción. Entonces, muchas veces nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones producen nuestras acciones. Y en el estudio había un monje en específico, y me llamó mucho la atención esta parte del documental, porque decía que ese monje, su zona del lóbulo frontal, esto que está aquí, lo que a ti te diferencia de los animales y a mí, es el tamaño de tu lóbulo frontal. Allí es donde dicen los neurocientíficos que se gestionan todas las funciones ejecutivas del ser humano. Dígase el pensamiento, la reflexión, las tomas de decisiones. Las ideas salen de esa partecita que está ahí enfrente, o lo que se llama a nivel científico el lóbulo frontal. Allí usted sabe cómo razona, allí usted toma decisiones, allí usted puede maquinar, allí usted puede hacer muchas. De allí es que nace lo que se llama la mente, cómo funciona el pensamiento. El tema con este monje era que él, a medida que comenzaba a meditar y a pensar en la compasión, su sistema cerebral era alterado por completo, y los científicos llegaron a la conclusión que ese monje tenía una actividad cerebral mayor que los demás. Parece que él profundizaba, internalizaba de manera muy profunda, valga la redundancia, los conceptos que tenían que ver con compasión, piedad. ¿Por qué te estoy hablando de compasión y piedad? Porque la base de la iniquidad es la ausencia de la piedad, según lo que dice la palabra. Y si tú no logras entender cómo tú te vuelves alguien realmente piadoso, puedes caer en el error de volverte un impío religioso. Yo creo que de eso hay mucho hoy día. Muchas personas que tienen conocimiento de los dones, pero poca práctica de la piedad. Por eso Jesús, a través de Pablo, dice que la conducta de nosotros jamás debe ser la apariencia de piedad, porque es sumamente peligrosa. Entonces, teniendo esto como preámbulo para hablar de lo que vamos a estar hablando hoy, de la mentira,
Es necesario que nosotros nos evaluemos cuál es nuestra dimensión en la cual accionamos en torno a la piedad práctica. Nosotros muchas veces estamos buscando mucho los altares, muchos los lugares a donde somos manifestados nosotros, pero la piedad generalmente comienza a ser práctica en aquellos que no tienen un altar público, sino un estilo de vida acorde a lo que Cristo está esperando que usted y yo tengamos un estilo de vida, o como Cristo espera que usted y yo tengamos nuestro estilo de vida. A Cristo no le interesa mucho tu acción en el altar, le interesa tu acción cuando tú te bajas de ahí. Por eso hay tanta dicotomía, tanta divergencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y una de los points de ese estudio que hizo ese neurocientífico fue que cuando nosotros no somos capaces de vivir acorde a lo que nuestra mente piensa, hay un conflicto entre las acciones y el pensamiento. Y es allí donde comienza el gran problema. Teniendo eso como base, vamos a comenzar este programa, porque este programa trata de la mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, la mentira es la ausencia consciente que altera la verdad. Cada vez que usted altera la verdad con conocimiento, usted cae en mentira. Y es una conducta práctica muchas veces, porque hay personas que dicen mentira pequeña, mentira grande, y algunas personas, por salvarse el pellejo, comienzan a actuar conforme a patrones de mentira, sin muchas veces ellos darse cuenta que el espíritu está sobre ellos. Cada palabra que nosotros hablamos, reitero en muchas ocasiones que para el Espíritu Santo no son desconocidas. Sus palabras tienen un impacto a nivel natural y a nivel espiritual, pero sobre todo parece ser que hay alguien que la anota para que cuando usted lo llamen a la presencia del Señor, usted le dé cuenta por esa palabra. Y si las palabras que brotan de nuestros labios tienen esencia de mentira, entonces nosotros estamos corriendo serio peligro, porque la mentira tiene la tendencia a hacerse un modelo de conducta en el creyente si no se cuida. Entonces, mentira es como lo pongo por aquí, es la afirmación consciente de algo que no es verdad. Nadie miente sin saber que está mintiendo. Cuando usted establece una mentira es porque ya usted tiene como base la verdad y usted toma la decisión de cambiarla. La toma de decisión opera aquí, mire, aquí en la mente, en el lóbulo frontal. Ahí es que se toman las decisiones. Cuando tú vas a mentir, algo te dice a ti, algo se te dispara y te dice, déjame cambiar este asunto. Probablemente usted esté buscando atención de las personas. Probablemente usted quiera realmente que las personas lo miren a usted desde una perspectiva que realmente usted no es. Pueden ser múltiples los factores por los cuales usted miente. El tema es tu lengua, qué tanto vínculo tiene con palabras de mentira. Si tú te vas a presentar ante la presencia del Señor y si tú estás conectado ahí, te conectaste porque tú sabes que yo voy a tratar un tema que tiene que ver con algo que tiene que ver con tu forma de vivir. No te conectaste probablemente esperando encontrarte con una profecía, porque ya el que conoce mi trabajo en las redes sociales sabe que yo no voy a estar dándole palabra profética a nadie, sino edificando el pueblo del Señor. Si tú que estás conectado no has evaluado tu sistema de verdad o tu sistema de mentira, tú estás en peligro. Estás en peligro porque es probable que a esta altura de juego, si para ti mentir es algo normal y natural, aunque tú no lo has trabajado, aunque tú no te has detenido a decir, óyeme, pero yo soy mentiroso de verdad. Independientemente de eso, ya tú estás sufriendo alteraciones a nivel cognitivo, a nivel de conciencia. Porque una de las características que pasa cuando una persona tiene conducta de mentira es que su cerebro se altera. Esto te lo voy a explicar un poquito más adelante con la pregunta número 5. Pregunta número 1, ya Alonso lo puso por ahí. ¿Qué es la mentira? Es la alteración. Es la afirmación de cualquier alteración de la verdad de manera consciente. Entonces, cuando usted diga una mentira, no venga a decir que usted no sabía. Porque para hacer una mentira, usted tenía que saber la información veraz que usted está cambiando. Entonces, pongámosle nombre a lo que realmente es y mejor manejemos lo que necesitamos manejar. No le vaya a decir a alguien que usted no sabía y que usted le habló mentira porque no sabía. Mentira. Usted está hablando mentira y cuando usted habla mentira, usted lo sabe. Simplemente para usted es mucho más importante la apariencia momentánea que usted le está dando a la persona con la que usted está hablando que atreverse a reconocer que usted no hizo o que usted cambió o que usted torció la verdad por conveniencia propia. Cuando hablamos
hablamos mentira, cualquier índole, de cualquier forma, lo que estamos es defendiendo nuestro propio yo, de alguna manera u otra. ¿Qué es el engaño? Segunda pregunta que me hace el doctor Alonso en la primera. ¿O cuál es la diferencia entre mentira y engaño? El engaño es la apariencia de verdad a algo que es mentira. Cuando usted va a actuar en engaño, ya todo su sistema de pensamiento está activo, porque usted necesita torcer, cambiar por alguna razón lo que usted mismo está comunicando. Engaño fue lo que hizo Satanás en la serpiente. O sea, cuando la serpiente fue a hablar con Eva, la serpiente no operó desde la plataforma de la mentira, porque si hubiese operado desde la plataforma de la mentira, Eva se iba a dar cuenta que era mentira. La serpiente utilizó el engaño. Y cada vez que usted utiliza una apariencia de verdad, cada vez que usted cambia, cada vez que usted altera por poquito para que la gente crea lo que usted quiere, usted está operando en engaño. Y le voy a decir algo, el engaño es la materia prima de Satanás con la que él aplaude las acciones de los hijos de Dios. Cada vez que Satanás se encuentra con que a un hijo de Dios le gusta utilizar el engaño como modus operandi, Satanás está sentado y no tiene que hacer nada, porque lo estamos haciendo nosotros todo por él. Entonces usted tiene que evaluar, ya que usted está conectado ahí y se ha quedado los minutitos que tenemos, evalúese si en su caminar diario, en su palabra diaria, usted tiene la tendencia de alterar o de darle la apariencia a algo que no es, por conveniencia suya o por conveniencia de alguien cercano a usted. Porque a veces las personas cambian la verdad para beneficiar a alguien a quien ama, a alguien con quien tiene acuerdos, a alguien con quien tiene un vínculo. Generalmente esto suele pasar porque muchos de nosotros, cuando operamos en el territorio del engaño, el problema real que tenemos es un enorme problema de estima. Porque si usted fuera seguro, usted realmente no operaría en el engaño. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa que la persona piense de usted lo que usted no es. Entonces, las personas que constantemente caminan en engaño, no solo están operando desde el sistema de iniquidad, sino que tienen un problema serio en el área de la conducta que les hace muchas veces querer aparentar lo que no es. Tercera definición que quiero dar, mitomanía, y esta es la que a mí me ha preocupado tanto en el tiempo en el que tengo estudiando esto. La mitomanía es la alteración de la verdad, pero fíjate por qué factor. La persona que es mitómana le fascina a narrar la historia alterada porque está buscando la atención de la gente o porque está buscando la admiración de las personas. Por eso la mitomanía generalmente es un altar para los profetas. La mayoría de profetas que no han sido ejercitados en el bien, sino en el ejercicio del don, les encanta operar desde la plataforma de engaño. Y peor, porque se creen todo lo que dicen. Esta es la característica que tienen los mitómanos, que pierden la conciencia muchas veces de que lo que están diciendo es una mentira y creen, porque el cerebro tiene la capacidad de fabricarse sus propias realidades. Por eso el mitómano realmente termina creyéndose las alteraciones que él mismo hace con el deseo de que lo admiren. ¿Qué peligro corre todo aquel que es ejercitado en un don sin tener la conciencia de lo que el fruto del Espíritu o de lo que la verdad de Dios es? Porque cada vez que usted va a un altar y usted no es una persona segura en Dios, ni usted valora la verdad desde la plataforma que tiene que valorarla, usted fácilmente va a ser provocado por el entorno que está enfrente para usted cambiar o alterar, con la finalidad de que a usted la gente lo admire o lo vea, wow. Y la gente que utilizan los testimonios tienen que cuidarse sobremanera, porque a muchas personas les fascina, y es la palabra que quiero utilizar, porque la mitomanía viene de la fascinación, el deseo que nosotros tenemos de fascinar a los demás con nuestra historia, con nuestro invento, con lo que estamos diciendo. Y es penoso tú pasar por un lugar y encontrarte que los que estaban predicando semanas antes se movieron en el altar de la mitomanía, provocando
provocando alteración, confusión, desequilibrio y provocando que personas que tienen que alinearse a lo que Dios establece simplemente no lo hagan, porque usted, como profeta de Dios, fue responsable de que ellos creyeran lo que usted se inventó. Esto es muy delicado, porque en la Biblia, y es la primera lectura que quiero traer, en Segunda de Crónicas, verso 18, desde el 20 en adelante, usted se encuentra la historia de dos reyes: el rey Josafat, que era el rey de Judá, y el rey de Acab, que era el rey de Israel. Ellos estaban en una familiaridad que no era común y que Dios no aprobaba. Cada vez que usted va a tener un altar de mitomanía, generalmente usted mismo se hace alianza con alguien que Dios no aprueba, pero que usted, por no tener discernimiento y por no someterse genuinamente a la voluntad perfecta de Dios, usted la pasa por alto. Acab lo que quería era pelear con Ramón de Galat, y Acab estaba buscando una victoria fuera de la voluntad de Dios. Busca que tus victorias estén bajo el marco de la voluntad perfecta de Dios, porque hay victorias que son pírricas, que usted la puede alcanzar, pero usted se lleva de frente probablemente a toda una congregación porque usted la hizo fuera de la voluntad del Señor. Eso estaba pasando en esta historia. Y Josafat, que era un hombre de Dios, aunque en ese momento estaba con un vínculo con alguien que había alterado la palabra de Dios, Josafat se levanta y dice: no hay un profeta aquí a quien podamos consultar. El tema es que Acab busca 400 profetas para consultar. Y Dios, que está mirando lo que está pasando y que había determinado que Ramón de Galat, la victoria no iba a ser para Acab, de una manera muy sabia, Dios dice: ¿y a quién yo voy a levantar para que provoque confusión? Ojo, mitomanía es sinónimo de confusión en el pueblo, lo sepa o no, lo pueda discernir o no, va a provocar confusión. Porque cuando usted va a Segunda de Crónicas y usted estudia lo que está ahí, usted puede aprender de lo que está ahí. Dios pregunta: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a lograr que el pueblo sea confundido? Dice la Biblia que se levantó un espíritu y dijo: yo sé cómo lo voy a hacer. Y el espíritu dijo: yo voy a utilizar la mentira como fuente de confusión. No es un espíritu la mentira. Voy a aclarar esto. El espíritu opera desde diferentes acciones. La acción con la que ese espíritu estaba operando era la acción de la mentira. Por eso es que muchas personas dicen: no, pero que hay espíritu de mentira. Déjeme decirle, hay espíritus que su operación es el mentir. Es como que yo le diga a usted: el Espíritu Santo tiene dones de conocimiento. Pero cuando tú te das cuenta, en Corintios también dice que hay diversidad de operaciones. Y una de las operaciones del Espíritu de Dios, por ejemplo, es la operación de sanidad. Sin embargo, cuando tú vas a mirar detenidamente que te habla de los dones, tú te das cuenta que dice dones diversos de sanidades. La operación como tal es una operación del Espíritu, pero son diferentes, son diversas. Eso pasa con los espíritus. Cuando el espíritu está diciendo en Segunda de Crónicas, si usted está confuso, probablemente esté confuso porque esta información no es una información que usted está acostumbrado a recibir. A usted probablemente le gusta la comida suave, la comida, ¿cómo se llama esto? La comida superficial. El que está conectado ahí tiene que tener por lo menos 2 dedos de profundidad bíblica para entender lo que estoy hablando. Por eso probablemente se quedaron, porque saben que lo que estoy hablando no es un tema que no es complejo, es un tema bastante complejo. Entonces Josafat dice: ahora búsqueme a un profeta de Jehová, porque Josafat se dio cuenta que los 400 profetas que estaban hablando no eran profetas de Jehová. Y cuando le busca al profeta de Jehová, Miqueas viene y dice lo que realmente tenía que decir, que era la verdad que Acab no quería escuchar. Por eso tú te das cuenta que el profeta falso utiliza la mentira, la confusión y el engaño muchas veces como base central para su prédica, para su mensaje o para su convocatoria. Teniendo esto claro, entonces nos vamos a la segunda pregunta que Alonso tiene que tener por ahí. ¿Cómo identificar a aquellos que han adoptado el sistema de engaño como una forma natural de vida para el creyente? Él usa como base para hacer esta pregunta Primera de Juan, desde el verso 2, Primera de Juan, capítulo 2, desde el 3 al 5. Y cuando usted empieza a
detenerse a pensar lo que Alonso está preguntando, usted se da cuenta, ¿cómo nosotros vamos a identificar esto? Si usted no tiene el poder ni la capacidad de estar en la mente del mitómano, del profeta falso, del mentiroso o del hermano, ya sea ministro o no, que está alterando la verdad. ¿Cómo usted lo va a saber? Si es algo que está operando desde la mente de la persona que está fabulando y que está buscando cambiar la historia como pasó. ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Es imposible humanamente que usted pueda darse cuenta genuinamente si la persona le está alterando algo de la verdad. Por eso necesitamos urgentemente depender del discernimiento del Espíritu. Porque si usted no depende del Espíritu y usted es ejercitado en el discernimiento, ningún sensor espiritual a usted se le va a alterar para usted discernir que lo que está hablando aquella persona es mentira. Por eso es que al Espíritu de Dios nosotros necesitamos no solo tenerlo los domingos cuando una buena canción suena y usted siente y se emociona. Usted tiene que ejercitar una comunión diaria con el Espíritu. Tiene que hablarle al Espíritu de Dios para que su Santo Espíritu y usted tengan conversación, tengan intimidad y usted aprenda a conocer su voz, porque usted no va a aprender a conocer la voz del Espíritu si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu usted no la va a tener porque el domingo le toquen un coro o le toquen una canción que a usted le engrifó los pelos. Eso no es intimidad con el Espíritu, eso es afecto, eso es una reacción sensorial a diversos factores. Y si a usted le toca una iglesia con oscuridad, con una luz tenue, con un piano que sabe cómo dar acordes para mover las emociones, generalmente los que estudian música saben lo que ocasionan los tonos bajos. Los tonos bajos hacen que usted automáticamente sienta algún tipo de nostalgia. Entonces ese cerebro comienza a funcionar. Y si usted no es diestro en una comunión con el Espíritu, usted no va a discernir si lo que se va a parar el que estaba ahí al frente está hablando verdad o mentira. ¿Qué fue lo que pasó en Segunda de Crónicas? Allí solo pudo discernirlo Josafat. Pero al final hizo lo que quiso hacer, que fue acompañar a Acab. O sea, él dijo, esta gente que están hablando no están hablando de parte del Señor. Y para decirlo bonito, él dijo, búsqueme a un profeta de Jehová. A lo que acá responde, bueno, hay uno, pero ese condenado nunca me dice lo que yo quiero escuchar. Ese siempre está contrario. Ese siempre va contrario, porque a los profetas de Jehová no le interesa ni alterar la verdad, ni tampoco le interesa caerle bien al corazón de aquellos que están para beneficiarlo a ellos. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de qué es lo que se está provocando en esta temporada en la que nosotros estamos. Entonces, si usted no tiene discernimiento, creo que por ahí Alonso acaba de pasar un pasaje bíblico. A ver, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, señores, no codicioso. Hoy día muchas personas están siendo expuestas porque no han derribado la codicia de su propio corazón. Y no solo tienen codicias económicas. Usted puede tener codicia ministerial. Usted puede anhelar codicia emocional, afectiva. Todo lo que a usted le genera un deseo desproporcionado de adquirir un algo, a usted lo puede poner en una situación emocionalmente y espiritualmente peligrosa. Porque usted está deseando algo que no es lo que probablemente en ese momento Dios necesita que sea la fuente que a ti te está motivando. Y si tú no tienes dominio de estos temas, dominio de realmente de que tu pensamiento sea entrenado en el ejercicio de la verdad, el próximo que va a vivir confundido va a ser tú. Por eso hoy día la temporada para manipular está tan buena, porque tú solo puedes manipular al ignorante. Tú no puedes manipular al que tiene discernimiento espiritual. Es imposible manipular a alguien que está plantado en la roca, que conoce a Cristo, que tiene interacción diaria con la palabra. No esa gente que solamente utilizan la Biblia el domingo para callar su conciencia y decir, déjame leer un poco por si acaso el pastor pregunta, yo pueda decir que leer la Biblia, que leí la Biblia, que la estudié. Déjese de eso. La manipulación, si usted la quiere
comenzar a enfrentar, usted va a tener que estudiar la verdad de Dios y ejercitarse en el pensamiento de la verdad, de lo que establece Cristo, que es la verdad, no lo que a mí me conviene mostrarte como verdad. Eso no es funcional. Entonces, si tú en este momento estás entendiendo que tú perteneces a la casa de Dios y si tú eres ministro, mejor cósete la boca antes de tú estar confundiendo a un pueblo basado en tu teoría o en tus ideas fascinantes para que la gente te admire. Mata la necesidad de admiración antes de llegar al altar. Convoca al Espíritu Santo para que te mate el ego en algunas cuantas experiencias que son muy necesarias que nosotros no las maten antes de nosotros llegar a los altares. Porque hoy día el peligro está en que usted llega a un altar y usted entiende que usted no tiene límite o que Dios a usted no lo está vigilando con lo que usted está diciendo. Usted fue llamado para edificar al pueblo del Señor. Ese pueblo no es suyo. Usted no puede hacer uso de ese pueblo para usted, para su conveniencia y para usted muchas veces beneficiarte. Suelta eso, porque cuando le vayas a dar cuenta a Dios, al final del día ni siquiera podrás decir lo correcto ante la presencia del Señor. Entonces, teniendo eso muy claro, si no tienes discernimiento, y el discernimiento, te reitero, vas a necesitar tiempo a solas con Dios. Vas a necesitar conocer la palabra profundamente. No solamente el Salmo 91, ni el Salmo 23 cuando tú sientas que te están persiguiendo. Vas a tener que ser diestro, como el apóstol Pablo fue diestro, como Pablo entrenó a Timoteo, como entrenaron a esos hombres en la Biblia. Así vas a tener que ser entrenado, porque la época es una época para engaño. Muchos altares están contaminados con espíritu de confusión, así mismo como pasó con Segunda de Crónicas. Antes de usted llegar como profeta, como pastor, como enviado, cerciórese que el altar a donde usted va no esté contaminado por profecías falsas. Asegúrese que usted en el espíritu ha desautorizado toda palabra de falsedad, para que su corazón no sea movido de manera incorrecta y usted se encuentre luego usted misma usando su boca, que usted la ha consagrado para Dios, profetizando desde el altar de la idolatría del corazón de aquel que está escuchando. Si usted no entiende lo que estoy hablando, vaya y profundiza en Ezequiel 24, creo que es, o Ezequiel 14, a donde Dios le dice al mismo Ezequiel: mira, Ezequiel, si tú como profeta vienes a ser consultado por algunos sacerdotes, porque es que muchas veces el problema general está en que los oficios o lo que están llamados a oficiar en el ministerio realmente no quieren consagrar el corazón, lo que quieren es estar jugando con el tema de las oportunidades. Y esto es bastante delicado. Ahí yo estoy mirando a algunas personas que son pastores, que son ministros, que a usted no lo computen en el cielo como una persona que promueve confusión espiritual a donde usted va, porque tuerce el designio de Dios para que la gente no lo entienda. Asegúrese usted de usted entender lo serio que es este asunto, porque hoy día la gente cree que tirarse al ministerio es cualquier cosa. Yo no entiendo cómo nosotros hemos llegado a ese tipo de pensamiento, a donde hasta ni siquiera somos personas que en la palabra de Dios tenemos fundamentos firmes, fuertes, y luego sentimos que queremos ir a edificar a un pueblo basado en ¿qué? Basando en nuestro emocionalismo y en lo que nosotros tenemos. Será mejor que abramos los ojos, porque es necesario llamarle a las cosas como son. Por eso Dios nunca utilizó al profeta o a los profetas desde el manto de lo protocolar. Hay mucha gente que no sirven para ser profeta, aunque tienen el título de profeta, porque para ellos caerle bien a la gente es demasiado importante. Y van a los lugares como gente mediática. ¿Quién le dijo a usted que el profeta está para ese asunto? Por eso es que cuando Dios va a tratar con el pueblo de Israel, levanta profetas que tienen unos niveles para confrontar que son asombrosos. Porque esta gente dan en el clavo, van y actúan directamente a la plataforma donde se origina el mal, que es el corazón. Es el corazón. Los profetas que no conocen cómo el corazón opera, debe de quitarse él mismo, quítese su oficio y siéntese a escuchar y siéntese a ser enseñado para que usted entienda cómo en la Biblia operan los verdaderos profetas. Esa gente no tiene ningún tipo de vínculo, ni siquiera con ellos mismos, porque ellos lo que están es para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Entonces, tercera pregunta. Hay una pregunta que se va a poner muy difícil. Alonso, por ahí pusiste la 3. Señores, esto es una bebida bastante energética para aquellos que están como yo, amanecido
o que vienen de un trayecto largo de aeropuerto. Los creyentes seremos tentados por nuestro propio corazón al autoengaño. Eso lo dice Santiago desde el capítulo 1, versículo 22 y 23. Ante la advertencia, ¿cuál es la verdadera religión del creyente? Ay, Alonso, esa pregunta está muy compleja. Porque el corazón, nuestro propio corazón, de constante va el engaño. Y si usted no ha ejercitado en la verdad y sobre todo en la confrontación que el Espíritu Santo a diario tiene que darle a usted, usted no va a saber cómo realmente su propio corazón a usted lo está engañando. Por eso es lo importante de tener una relación con el Espíritu Santo a diario. Porque el Espíritu Santo no solo está para sobarte la herida, también está para diagnosticarte el problema del por qué la herida se ocasionó. Y muchas veces el Espíritu lo hace con palabras de confrontación a tu propio ser. A mí me fascina y me encanta muchas veces cuando el Espíritu de Dios a mí me corrige. De forma tal que hasta es como que yo siento que me manda para el suelo. ¿Por qué? Porque es la única manera de yo darme cuenta del engaño de mi propio corazón. Mientras más usted oficia en la casa de Dios, más expuesto está al autoengaño. Kombucha se llama. Mientras más tú oficias en el altar, en los ministerios, más expuesto estás a tu propio autoengaño. Esa es la naturaleza del corazón. Si quieres entender más de cómo nace el engaño, tienes que estudiar Salmos 7:14. En Salmos 7:14, déjenme buscarlo por aquí. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, que me lo coloque. Fíjense lo que dice Salmos 7:14, que es el origen realmente de la iniquidad. Y es la razón por la que muchos de nosotros caminamos en iniquidad. Salmo 7:14 dice: he aquí, el impío concibe maldad, se preña de iniquidad y da a luz el engaño. Para tú ser alguien que produzca engaño, tienes que actuar desde la plataforma de la impiedad. El tema es que a nosotros por mucho tiempo nos hicieron creer que impío era aquel que no había aceptado a Cristo. Y tú evaluabas la impiedad desde el punto de vista de la fe. No, si tú no tienes a Cristo, tú eres un impío. Si tienes a Cristo, no eres impío. Ay, te tengo noticia. Hoy día hay más impíos en la casa de Dios que afuera. El impío no es aquel que tiene a Cristo. El impío es aquel que no tiene piedad, que no es piadoso, que no es compasivo, que no es ejercitado en entender ni conocer el dolor del prójimo, porque está tan ocupado en sus propios asuntos, en sus propias necesidades, en lo que quiere lograr, en sus propias metas, en sus propios ministerios, en su alcance, que no se da cuenta realmente del dolor ajeno. Eso es lo que es un impío realmente. Y nosotros estamos llenos. La razón por la cual se murmura, se calumnia, se critica, se ofende sin ningún tipo de temeridad es por la impiedad. Porque hemos desarrollado el arte de no tener compasión. Así mismo lo quiero decir, porque es toda una parafernalia el no ejercitar la compasión. Entonces, para usted no ejercitar compasión, usted solamente necesita un corazón sensible ¿a qué? A la ofensa. Un corazón sensible ¿a qué? Al ego, al egoísmo, un corazón sensible a la codicia. Todas estas características son las características de un corazón de impiedad. Y la impiedad, fíjate cómo dice, el impío concibe. Esto parece, cuando yo escucho que el salmista está hablando, me parece como una labor de parto. O sea, es alguien que aquí está teniendo una relación con la maldad. Y la maldad tiene diferentes grados. El tema es que como quiera, una vez tú con un sentimiento de dolor, con un sentimiento de ofensa, a donde tú no tienes compasión a ese que te ofendió, sino lo que tú quieres justicia por el que te dañó o por el que te ofendió, ya tu corazón queda expuesto ¿a qué? A las operaciones de la maldad. Y las operaciones de la maldad son muchas. Yo estoy viendo que algunos están diciendo, usted puede caminar en maldad con orgullo, con prepotencia, con inseguridad. ¿Cuánta gente utiliza el altar de la inseguridad para operar en iniquidad? Pastora, ¿por qué? Porque hay personas inseguras de sí mismas que muchas veces tienen prejuicio de otros y en base a su inseguridad acusan, condenan, señalan las acciones de otros porque ellos entienden las cosas desde su perspectiva y desde su manera de ver. Entonces,
Cuando una persona opera en iniquidad, esa persona o una persona opera en impiedad, lo próximo que aquí acontece es que la persona se gesta de impiedad. Y eso no ocurre de un día para otro. Eso no ocurre de un día para otro. Así como para yo tener un bebé tengo que durar 9 meses para darlo a luz, asimismo la iniquidad se pone en nuestro corazón. A veces usted recibe un pensamiento de maldad y usted lo condena y usted dice, Dios mío, Señor, reprenda al diablo. Esto no va a acontecer. Pero luego que usted tiene, por ejemplo, usted se encuentra con alguien en el camino que tiene algún vínculo con lo que usted está sintiendo, con lo que a usted le pasó, usted viene y hace una conexión de alianza. Y ya lo que usted decía, Señor, reprenda, ya usted lo empieza a concebir, ya usted lo empieza a gestar, ya usted lo empieza a preparar. Y su corazoncito, que para nada es bueno, comienza entonces a concebir pensamientos de maldad, pensamientos de iniquidad, hasta que lo da a luz. ¿Y cómo lo da a luz? El engaño. Cada vez que usted actúa en engaño, hubo un pensamiento de iniquidad gestor que duró meses, duró años, duró quizás semanas gestándose por dentro. Usted no va a parir el engaño de manera natural. Usted lo va a parir después que lo concibió, después que lo preparó, después que lo trabajó. Allí es que usted se va a dar cuenta luego cómo usted va a operar en iniquidad. Déjenme ponerme cómoda aquí, espérese, que estoy en un lugar donde quiero estar bastante cómoda para hablar de estos niveles de maldad que nosotros tenemos como hijos de Dios y tenemos que limpiarnos rápidamente de ellos. Entonces, cada vez que usted da a luz el engaño, por ahí hay una ofensa, por ahí hay un ego golpeado, por ahí hay un orgullo lacerado, por ahí hay alguna operación previa que tiene vínculo con la maldad. Entonces, Alonso, respondiéndote a lo que te estoy diciendo, o respondiendo a lo que me haces, vamos a ser tentados. ¿Cómo nosotros vamos a poder enfrentar lo que está en nuestro corazón conociéndolo? Pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que realmente nos analice, nos ayude. Por eso que la historia que te hago de los monjes es tan importante. Porque esta gente pasaban tiempo no viendo Netflix solamente. Esta gente no pasaban tiempo mirando los mensajes de Facebook. Esta gente pasaban tiempo autoanalizándose, evaluando su conducta desde la perspectiva de la piedad. ¿Soy piadoso? ¿Cuándo fue la última vez que realmente me quité algo que me doliera para dárselo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que me preocupé por la forma en que estaba mi hermano? ¿Por qué mi hermano murmura? ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrán herido y no sabrá perdonar todavía? ¿Necesitará mi hermano que yo realmente tenga compasión de él o lo juzgue? ¿Por qué mi hermano es tal o cual cosa? ¿Será que habrá vivido una experiencia tan dura que no la ha podido superar y no entiende cómo superarla? Todos estos son factores que te pueden ayudar a ti a caminar en piedad. Pero si tú eres alguien sumamente superficial, que le brincas a los mensajes donde tú eres el centro de atención y de atracción, donde solamente se habla de ti, de tus impedimentos y de tu falta de logro, ¿tú crees que tú vas a tener capacidad para entender lo que es la piedad? Generalmente no. Para nosotros ser piadosos tenemos que cultivar el pensamiento que tenía Cristo. Para nosotros caminar en piedad y en compasión necesitamos saber cuál es el ego o cómo nosotros caminamos en ego. Pero nosotros somos tan ególatras que ni siquiera nos atrevemos a veces a pensar que tenemos ego. Y más si tiene un manto de apóstol, de pastor, de profeta, de evangelista. Esa gente le cuesta trabajo identificar su propio problema. A ellos no les gusta. Usted es un ególatra. No, yo soy un santo del Señor. No, yo soy un ungido del Señor. Yo soy un ungido y cuidado si te metes conmigo porque yo soy un ungido del Señor. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de pensamiento, a usted lo van a encontrar durmiendo con la iniquidad y usted ni cuenta se va a dar porque usted mismo la cuna, vive con ella y es parte de ella. Para usted, ¿cómo decirlo? Para usted desnudar todo ese tipo de conducta, usted tiene que conocerse su corazón, usted tiene que conocer sus grados de egolatría, usted tiene que conocer su grado de orgullo y a nadie le gusta pasarse por ahí mismo. A nosotros lo que nos encanta es que nos estén aplaudiendo y diciéndonos Dios lo va a hacer, Dios va a hacer cosas grandes contigo, Dios te llamó a cosas grandes, nadie se va a levantar y el que se levanta pasa por encima de él y aplástalo. Ajá. ¿Usted cree que así que nosotros vamos a ser edificados? Por Dios. Así no va a ser. Pregunta número 4. Existe, y esta pregunta se pone tan difícil,
porque esta va directamente a nuestros amados hermanos de ministerios. Existe actualmente múltiples modelos de iglesias en medio de comunicación que promueven una forma de control del creyente similar a las sectas. Yo quisiera pedirle a usted, si usted conoce a alguien que está en alguna secta, que le dé compartir rápido, porque lo que voy a decir va a poner a temblar a mucha gente. Hay iglesias que tienen... Denme un minuto para yo tratar de evaluar cómo es que yo voy a decir esto. Espérese. Regálenme un minuto de su tiempo para ver cómo lo voy a decir que no suene tan feo, porque no hay manera de no hacerlo. Fíjense de dónde nace esto. Cada vez que nosotros creemos que como pastores, ministros, tenemos control de nuestras ovejas, ahí estamos nosotros teniendo problemas de conducta, nosotros problemas de personalidad. Nosotros somos los que estamos teniendo situaciones incorrectas. Dios no nos manda a controlar a la oveja. Ningún pastor está para decirle a una oveja: no te puedes casar con tal o tal persona. Y si la persona se casa, tomar represalia. Tenemos que conocer nuestros límites. Nosotros somos consejeros, no controladores. Cuando nosotros nos volvemos controladores, que queremos saber todo lo que está haciendo la oveja, o necesitamos que las ovejas nos estén diciendo constantemente hacia dónde van, qué van a hacer, nosotros estamos queriendo desarrollar un nivel de dependencia en ellos para que ellos se sientan seguros porque caminan con nosotros. Usted debe estar seguro porque Cristo camine con usted. Por eso es que usted tiene que aprender a estar seguro. Honra es una cosa y dejarse controlar es otra. Usted debe aprender a honrar a la persona de Dios con lo que significa realmente honra. Pero eso no quiere decir que a ti te coartaron la capacidad intelectual de tu pensar y de tu analizar y de tu tomar decisiones, de tu equivocarte, de tu romperte la boca, y que Dios luego en su sabiduría y en su ciencia te cosa la boca. Entonces a nosotros no nos toca controlar. Ningún pastor está para controlar nada de la oveja. La oveja está para ser pastoreada, no controlada, y menos manipulada, porque entonces no va a crecer a la altura de Cristo y para los propósitos de Cristo. Ninguna oveja está para satisfacer mis propios propósitos, ni mis egos ministeriales, ni mi deseo ministerial. Las ovejas están para ser guiadas, para que se parezcan a Cristo. Por eso le dije de conectar, porque aquí hay mucha gente que en estos momentos están teniendo miedo de tomar decisiones con quién casarse, porque le han filtrado una serie de temor. Te va a ir mal si te casas. Óigame, deje que esa persona cultive su relación con el Padre. Nosotros no estamos para hacer la labor de Dios en la vida de las ovejas. Estamos para enseñarle la palabra y preguntarle: ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? A ver, ¿qué te ha dicho Dios? Nosotros necesitamos cultivar un poquito más las preguntas. ¿Qué habló Dios contigo sobre eso? ¿Qué te habló Dios? ¿Dios te ha hablado algo? Pero a veces nosotros, como estamos muchas veces teniendo problemas con nuestros propios intereses, yo prefiero decirle a la oveja: haz tal cosa como yo quiero, porque así la tengo cerca y me beneficio de ella. Entonces, si usted está manejando la oveja de Cristo, entienda que eso no es suyo. Eso no es suyo. Y si usted no le da una buena cuenta a Dios por las ovejas que son de Él, va a tener problemas. Entonces, muchas personas que tienen en sus acciones, en sus modelos de accionar, una necesidad narcisista de que todo se haga conforme a ella. Hay personas que tienen que primero irse a hacer un chequeo a nivel de personalidad para que usted se dé cuenta con qué personalidad es que usted está dirigiendo al pueblo del Señor. A ver, hay gente que tiene que ver si de verdad puede pasar un test psicológico de manera normal. Porque si a usted le hacen un test psicológico y usted sale con rasgos de obsesividad, con rasgos de control, con rasgos de controlar, dígame, ¿usted cuándo va a empezar a trabajar su propia conducta? ¿Cómo lo va a trabajar? Porque eso se ve. La personalidad es algo que se va a ver. Su manera de acción le va a decir a usted si usted es un controlador. Entonces no lo disfrace con el deseo, con la palabra: yo solo quiero lo mejor para esa persona. Ahí está, creo que Jensi haciendo una pregunta. Déjame ver.
Cuando te dicen que no escuchaste la voz de Dios, que tal o cual decisión es errónea y no dirigida por el Espíritu. El problema de nosotros, Jense, es que nosotros hemos desarrollado un pavor a la equivocación. Y el hecho de que usted se equivoque no quiere decir que usted no es hijo de Dios. El hecho de que usted se tropiece en una pared no quiere decir que tú no eres hijo de Dios. A veces Dios necesita ese tropiezo en tu propia vida para enseñarte algo que es mucho más profundo que el mismo tropiezo que te diste. Entonces es necesario que nosotros como pastores aprendamos a respetar. Los ministros tenemos que respetar la voz de Dios en la vida de las ovejas y no coartarlo y no querer tampoco imponerles a ellos nuestro sistema de pensamiento como que si fuera la voz de Dios. Porque nosotros, perdónenme, no somos la voz de Dios. La voz de Dios es esta que está aquí. Esa es la voz de Dios y la que el Espíritu Santo habla con la persona, no nosotras. Por eso hay mucha gente que tiene un temor, un miedo a tomar decisiones porque entienden, ay, si no lo hago como tal persona dice, me va a llevar el diablo, me van a maldecir, no voy a prosperar. Ajá. ¿En serio tú crees que la bendición de Dios en tu vida está determinada porque un hombre humano igual que tú, por su palabra te diga, vas a ser maldecida? Tienes que conocer un poquito más a Dios. Y hay algunos ministerios que por sus problemas de personalidad tienen la tendencia a decir, hubo una que intentó secarme a mí, una persona que intentó secarme ministerialmente. Y a mí me tocó entender el proceso por el cual estaba pasando y tener la compasión y la paciencia necesaria para no llevar esto al terreno de lo personal, porque era algo que la persona estaba viviendo. Ella estaba viendo algo desde una perspectiva muy diferente a la que yo estaba viendo. Y en ese momento, porque cuando nosotros somos egoístas, nosotros queremos que las personas nos sirvan. Y después decimos, porque yo quiero que el propósito de Dios en tu vida tú lo hagas. No, tú lo que quieres es que te sirva. Tú lo que quieres es que esté ahí como lacayo haciendo lo que tú quieres que haga. Entonces, cuando Dios llama a una persona, no te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Y cuando Dios determina mandar a llamar a alguien, a nosotros nos toca bendecirlo y decirle, Dios contigo, Dios va a estar contigo. No filtrarle temor, no filtrarle miedo. Entonces, Alonso, hoy día todo esto se presta para sectarismo. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere estudiar, quiere que la hagan crecer movidas en eventos, en qué decirlo, en congresos. Las personas que crecen de esa manera pueden ser movidos por cualquier viento de doctrina y no tienen una base firme, no tienen un fundamento firme, porque no conocen realmente los fundamentos de la palabra. Entonces, espero haberte aclarado esa pregunta. Pregunta número 5. Gracias a todos los que se han mantenido en conexión. El programa está para largo hoy, pero como estoy en un lugar a donde no tengo que moverme, sino hasta esta noche para ministrar la palabra, prefiero hacerlo así. Pregunta número 6. Ok, la pregunta número 5, él la está poniendo Alonso. ¿Qué efecto tiene la adopción del engaño y la mentira? Oh, esto está bastante fuerte. Escuche por qué. Y la mentira como forma de vida en la iglesia. Alonso está poniendo el versículo de 2 de Timoteo 2, capítulo 15, verso 19. Perdón, Timoteo 2, desde el verso 15 al 19. ¿Qué efecto tiene? Y voy a quitar los comentarios para concentrarme a contestarte. No quiero leer ahora mismo comentarios. ¿Cuáles son los efectos que tiene el acostumbrarnos a alterar la verdad, a operar en engaño, a ser mitómanos, a exagerar los testimonios, como andan por ahí, gente hablando que vivieron tal o cual experiencia y el que los conoce se queda preguntando, ¿en serio fue la misma persona? Porque no, tú sabes que no es así. ¿Cuál es el efecto que tiene? Ok, primer efecto, te mueves fuera de la voluntad de Dios. Te expones te estoy hablando de los espirituales. Comienzas a moverte en mentira y poco a poco vas a estar cumpliendo los deseos de Satán. Porque de eso se trata Juan 8:44. Cuando nosotros caemos en algún tipo de mentira, dígase engaño o dígase mitomanía, nosotros comenzamos a hacer las cosas desde los deseos de Satanás. Y yo no creo que nosotros como hijos de Dios realmente eso es lo que necesitamos o eso es lo que queremos. Otra de las cosas que acontecen es la confusión. Porque cuando operamos en mentira no tenemos el respaldo de Dios para lo que estamos diciendo, por ende vamos a ser confundidos. A nivel físico y a nivel conductual es tremendo el daño que acontece. Te voy a explicar por qué. Al principio te hablaba del lóbulo frontal, te hablaba de esta parte del cerebro
que es la que toma decisiones, es la que razona, es la que piensa, es la que planea. Cuando tú caminas en mentiras o en engaño o en mitomanía, tu cerebro se altera. ¿A qué me refiero? Bueno, tu materia gris, que es la materia que se encarga de procesar la información, que se encarga de tomar buenas o malas decisiones, a donde se mueven las ideas, el razonamiento se altera. Esta área del cerebro se disminuye y el área que se aumenta es el área de la materia blanca. En la materia blanca están las conexiones. O sea, una persona mitómana, un profeta mitómano, un pastor mitómano, un evangelista mitómano, altera su cerebro, lo altera físicamente. Y cuando lo altera físicamente, la persona queda con poca capacidad para el procesamiento. Y cuando esa capacidad se acorta, la persona queda incapaz de entender y profundizar en Dios, en su carácter, en las acciones del amor, en las acciones de la inteligencia espiritual. Por eso Pablo oraba tanto y decía que él oraba para que la iglesia conociera la voluntad de Dios, para que la iglesia fuera inteligente, para que la iglesia fuera sabia. La ausencia de sabiduría en esta temporada, en esta época, la ausencia de conocimiento, la ausencia de pensamientos profundos que nos hagan a nosotros caminar acorde a Dios y su esencia, probablemente una de las causas sea porque el pueblo está aliado a conductas de mitomanía y por mucho tiempo su cerebro ha estado sintiendo o sufriendo transformación y ahora necesitamos revertir eso. Y una de las maneras como eso se revierte, y es súper interesante cómo la psicología trata la mitomanía, porque ellos buscan personas entrenadas en lo que es el arte de la confrontación. Me pregunto yo, ¿no será por eso que la boca de los profetas, digo, los profetas de Dios, los que son de Dios de verdad, no los que están buscando caerle bien a unas cuantas personas, los profetas de Dios, ¿no será por eso que esa gente son tan confrontativos cuando hablan? Son tan verticales cuando hablan, golpean realmente lo que no es correcto. ¿No será por eso que estas personas escogidas por Dios para desarmar toda artimaña de mentira, de engaño y de mitomanía, son expertos en traer la verdad de Dios para hacer que las personas confiesen? Mi amigo Juan el Bautista, no, yo no soy psicóloga, cariño, yo no soy psicóloga, yo soy biblióloga. Amo la verdad de Dios y la verdad de Dios es el pensamiento del hombre. Entonces usted no necesita ser psicólogo para entender la palabra del Señor. Yo soy psicóloga, no soy psicóloga. Yo simplemente soy una mujer que he tenido por 26 años la costumbre, la cultura, el amor y la pasión de estudiar la verdad de Dios como norma de vida. Entonces eso te capacita a ti para tú hablar lo que Dios quiere que tú hables. Lo que pasa es que en este tiempo las personas no quieren estudiar la Biblia y prefieren ir a la escuela a estudiar unas cuantas teorías. De hecho, yo tengo una de mis hermanas ahí que tuvo que no sé cuántos miles de dólares, creo que 80 o 90 mil, no 70, de 70 a 80 mil dólares para aprender el arte que Dios en su palabra en un momento determinado puede enseñar. Así que le aclaro a todo el que está ahí, yo no soy psicóloga, pero puedo leer un poco y eso no me va a quitar nada, eso me va a aportar. Para poder estudiar, usted no tiene que estudiar, que pertenecer a una escuela para usted estudiar. Lea un poquito de neurociencia, aprenda a leer acerca del cerebro, busque. En vez de estar buscando historia de personas, comience a estudiar para que usted aprenda. El conocimiento no le hace daño a nadie, le ayuda. De hecho, en este tiempo es muy necesario, y creo que Jesucristo dice en alguna parte del Nuevo Testamento que los indoctos buscan quitar la ciencia del pueblo, porque cuando usted no tiene conocimiento, el pueblo tampoco va a saber realmente lo que tiene que conocer. Entonces no es asunto de psicología, es pura Biblia, es pura Biblia, y la ciencia corrobora muchas veces lo que está escrito aquí. Así que no se turbe con lo que yo le estoy hablando a usted, ni tampoco lo vincule con psicología. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo habla de la mente? El Pablo habla de la mente por lo menos más de 80 veces.
¿Cuántas veces aparece la palabra corazón como centro de las emociones, de la voluntad, del pensamiento en la Biblia? Por lo menos más de 866 veces. Entonces no es posible que nosotros no sepamos la importancia que tiene la conducta en la vida cristiana, porque al final nuestra forma de actuación, que es la conducta, termina diciendo realmente qué tan Biblia o qué tanta Biblia tenemos dentro de nosotros. Así que si usted cree que esto yo se lo estoy hablando a usted por psicología, se acaba de equivocar. Eso es pura Biblia. Todo lo que yo estoy leyéndole a usted está acá. Entonces, cuando usted ve que Salomón está pidiendo por sabiduría, la respuesta que Dios le da fue: ensanché tu corazón, que era lo que Dios le estaba diciendo a Salomón. Te estoy dando un espacio de pensamiento mayor para que proceses profundamente todo lo que tiene que ver con sabiduría. Nosotros necesitamos en este momento entender la importancia del conocimiento y traerlo a la luz de la verdad. Amén. Entonces, ¿cómo puede lidiar el creyente con el engaño? ¿Cómo puede lidiar o cómo se debe lidiar con el engaño cuando, Alonso, esta pregunta está fuerte, 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 fuerte? Porque dice, ¿cómo tú vas a lidiar con eso cuando... La pregunta dice, como creyente, ¿cómo se debe lidiar con el engaño cuando este es evocado por una autoridad eclesiástica? Médicamente, una persona con estados como mentira patológica, dice el doctor, ese sí estudió. El que me está haciendo la pregunta sí que estudió. Ese es un oncólogo. Ese duró tratando de comprobar todo esto a nivel científico, a nivel bíblico. Ese sí que estudió. ¿Cómo se llama esto? Mi carrera universitaria es ingeniería de sistemas, por si usted quiere saberlo. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Qué tipo de terapias reciben? Mire, si usted tiene un alto grado de engaño en su boca, porque ahora no se trata de lo que te está diciendo el que está al lado tuyo, se trata de tu boca, de tu forma de hablar, de si tú necesitas alterar algo para que la gente te acepte, para que la gente crea que tú estás más lleno de Dios, para que la gente realmente diga, wow, esa persona tiene algo para ser admirado. Si tú tienes y te evalúas después de este programa que estamos dando y tú te das cuenta que tú tienes constantemente la necesidad de aumentar la verdad, aumentar el testimonio, aumentar un poquito, date cuenta que tú te estás exponiendo a que tu cerebro reciba alteración. Tú te estás exponiendo a eso mismo. Y necesitas orarle al Espíritu Santo que te enseñe y que te confronte. Hay oraciones que cuando tú se las haces a Dios, tú le haces saber a Dios que tú estás en serio en las partes más profundas de tu ser para que Dios la gobierne. Aquí es donde ya la apariencia de piedad a nosotros deja de importarnos para volvernos personas realmente íntegras ante Dios. Gente que realmente vivimos lo que predicamos o lo que está en el manual. Y que si no lo vivimos plenamente, estamos en camino de lograrlo, porque es lo que queremos constantemente. Entonces, si tú no te confrontas a ti mismo, si no te confrontas y no te escuchas, hay mucha gente que no se sabe escuchar. Cuando tú te escuchas, tú te vas a dar cuenta si lo que tú dijiste lo alteraste. Devuélvete para atrás. Te va a hacer muy bien cuando tú estás hablando alguna mentira, decirle a la persona, mira, te estoy hablando mentira. Cuando lo hagas 4 veces vas a dejar de hablar mentira, porque la vergüenza va a ser mucho más grande que el deseo de confesar, y eso te va a ser límite para ti mismo. Entonces, para lidiar con el engaño necesitas ser confrontado por el Espíritu o por ti mismo. Sí, por ti mismo, porque tú no eres loco. Entonces, tú sabes. Me encantó esa pregunta. Sí, yo soy una mujer que opero para sanar el corazón de la mente, el corazón y la mente del pueblo del Señor a través de la palabra del Señor. Cuando tú te das cuenta y tú te confrontas a ti misma o a ti mismo, caes en la capacidad de empezar a evaluar lo que tú estás diciendo. Y constantemente, si haces eso, te vas a ir dando cuenta que tú mismo te vas a decir, uy, alteraste, uy, subiste. Y empiezas a decirle, Señor, perdóname, quítame esta conducta, quítame esto. Porque al final eso lo que te hace es distorsionar la verdad. Te hace distorsionarla. Y
tu corazón nunca va a ser digno de confianza. Nunca. No confíes nunca en él. Confía en lo que la palabra establece y fíltralo a través de la palabra y lo vas a poder identificar. Éxodo 23:7. Cuando estamos expuestos a líderes, Alonso, que hablan mentira, que son mitómanos, necesitamos tener cuidado cómo vamos a lidiar con eso, porque tampoco vamos a ir por ahí diciendo tal pastor o tal líder es un mentiroso, esto y aquello. Necesitamos ser transparentes ante el Señor y estar dispuestos, si es necesario, a ir y confrontar a la persona. Mira, yo estoy dándome cuenta que tú estás teniendo esta conducta. Cuando tú vas a confrontar a un mentiroso o a un mitómano, no te va a dejar confrontarlo. No te va a dejar. Te va a decir, eso no es así, porque está buscando ocultar y que no se sepa realmente la realidad de lo que está diciendo. Entonces, hay que saber cómo manejar eso. Y no se debe manejar simplemente para que nuestro propio ego sea alimentado. ¿Ves? Yo tengo razón. Esa persona es un mentiroso y yo se lo voy a demostrar, porque entonces tu motivación no es correcta. Tu motivación no es la que debe de ser. Tienes que tener cuidado, o hay que tener cuidado cuando tú te enteras de que algo no es como debe de ser, la actitud que tiene tu corazón ante esa verdad que tú acabas de saber. Si te alegras porque a esa persona lo están descubriendo, ¿por qué te alegras? Si en tu corazón debe haber dolor, porque es un hermano que está cautivo de un área de pecado. Entonces, si te alegras, eres tan impío como él que habló mentira. Es necesario que nosotros sepamos guardar muy bien el corazón nuestro ante el descubrir a alguien que está en tal o cual conducta de pecado. Es muy importante que sepa eso. Y le va a ser muy dificultoso dejarse corregir. Por lo tanto, te pido que le preguntes al Espíritu Santo qué hacer, porque realmente van a haber diferentes personas, diferentes personalidades, diferente carácter, y no todos van a actuar conforme se supone. Vas a tener que preguntarle a Dios realmente para saber qué a ti te toca hacer. Pregunta número 7, felizmente, señores, estamos acabando por hoy. Pon la pregunta número 7, Alonso, que quiero que las personas la puedan leer. A ver. Me encanta cómo ustedes ponen los pasajes bíblicos, cómo ustedes mismos interactúan con la verdad de Dios en todo esto. Pregunta número 7. Aquí las personas que están sentadas, que se queden sentadas. Que se queden sentadas. ¿Cuentan los creyentes de este tiempo con el conocimiento y las herramientas como un discernimiento entrenado y maduro para hacerle frente al sistema de engaño y evitar falsas doctrinas? ¿Es consciente el pueblo de la necesidad de no secundar a quienes profesan engaño desde el altar? Esa pregunta está bastante compleja. Te voy a explicar por qué. Tú estás hablando de cosas aquí como conocimiento, herramientas, hacerle frente, evitar falsas doctrinas. Lo primero que hay que decirle a los creyentes de este tiempo es: ¿usted ama la palabra? ¿O simplemente usted ha adquirido un nuevo estilo de vida porque está aprendiendo a ir a la iglesia y el compromiso suyo es con ir el domingo y sentarse a escuchar a una persona y usted creerse que a eso es que usted le llama cristianismo? ¿Usted cree que eso es lo que se le llama cristianismo? El ser creyente habla de alguien que está totalmente vinculado con Cristo. Entonces, Alonso, esto nos pone aquí en un problema, porque el pueblo o el tiempo en el que estamos, la falta de conocimiento abunda. El pueblo no quiere estudiar la palabra. El pueblo está muchas veces más motivado con que se le hable, con que se le diga, que realmente pasar página para la izquierda, como me decían a mí cuando yo estaba en la universidad y yo no sabía respuesta. Mis maestros me decían: vete, da página para la izquierda y en la próxima clase tú vas a exponer el tema. Porque a nosotros, al no ser
estudioso, ni comprender las escrituras profundamente, porque si tuviéramos genuinamente el anhelo de conocer las escrituras, Dios nos la va a revelar. Alonso, pon la pregunta 7. Dios te la va a revelar. El Señor dice, alabes en esto el que se vaya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Es evidente que si tú quieres conocer a Dios, Dios se te va a revelar, pero a Dios no lo trata de convencer con algo que tú no estás convencido. No le digas a Dios, revélame tu palabra, cuando tú no tienes intención de que Dios te la revele, sino que lo que te está muchas veces motivando, el que quieras conocer la palabra, no necesariamente es conocer a Dios, sino, bueno, como ya eres ministro, como estás en la iglesia, pues ni modo, necesito tener la palabra, por lo menos saberla, porque esto puede ser un móvil de vida. Entonces, así no funciona. Entonces, el creyente de este tiempo, el conocimiento que tiene, ¿es un conocimiento espiritual o es un conocimiento que tiene que ver con lo almático o lo emocional o lo del corazón? Son dos cosas diferentes, porque el conocimiento de lo espiritual te forma a ti como ente en la casa del Señor, como familia de Dios. El conocimiento que tiene que ver con el adquirir, el tener, el lograr o otras ramas del deseo humano, no necesariamente te van a formar. Entonces, en este tiempo, si tú no tienes el conocimiento, tú no vas a poder saber cómo lidiar con ello. Ahora, una vez tú tienes el conocimiento y una vez tú sabes que tienes discernimiento, tú sabes porque el Espíritu te habla. O sea, yo no tengo que decirte a ti cómo es tu comunión con el Espíritu, porque se supone que Juan dice que la unción del Santo te iba a llevar a enseñar. Y Dios dijo que el último pacto que iba a hacer con la humanidad era que Él iba a escribir su ley en la mente y en el corazón de sus hijos, para que cada uno se sentara debajo de su propia higuera y cada uno aprendiera de Jehová. Entonces, si ese es el pensamiento que nosotros tenemos, usted va a aprender porque Dios le va a enseñar. Y usted no tiene que estar bajo ningún manto donde la mentira, la mitomanía sea lo que lo forme, y la falsa doctrina. O sea, usted tiene que cuidar su salvación. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y temblor. A veces a nosotros nos cuesta más, nos es más fuerte realmente cuidar nuestra salvación y preferimos cuidar a los demás. Cuídese, estudie la palabra, asegúrese que lo que están enseñándole a usted, sea quien sea, tenga como base la palabra del Señor. Si usted... Hay uno de mis predicadores favoritos, que es Charles Spurgeon. Él dice, si en una prédica a usted no le hablan de Cristo todo el mensaje, usted no merece estar escuchando. Entonces es necesario que usted aprenda a entender que el conocimiento no se adquiere de otra manera que no sea estudiando a la luz del Espíritu Santo y a la luz de las Sagradas Escrituras. Mientras el entendimiento nuestro esté empobrecido, Alonsos, no hay manera de poder estar dispuestos a realmente decir esto es falsa doctrina, porque ¿cómo lo vas a saber? Yo recuerdo que cuando yo comencé mi vida cristiana, a mí me encantaba esperar a los testigos de Jehová y sentarme con ellos a discutir la palabra. En varias ocasiones que lo hice, yo salía de ahí súper contenta, hasta que un día orando, el Espíritu de Dios trajo un pensamiento y me dijo, tú tienes capacidad para enfrentar cualquier doctrina falsa que ellos te puedan enseñar. ¿Conoces mi verdad? Y me di cuenta que no. Entonces ahí me detuve y dije, déjame yo estudiar la palabra para yo saber, porque aquí está lo que es verdad. Entonces, en este tiempo, a donde la Biblia nos habla de las fábulas, hay tantas fábulas, hay tantas personas que están creando doctrinas nuevas cada día por una fábula, por un invento, por un acto profético, por esto y por aquello, que son cosas que terminan casi volviéndose doctrina para las personas. Hay personas que dicen, yo tengo que ungir con sal, por ponerte un ejemplo. Eso no es una doctrina. Entonces, es necesario usted entender que usted, si no estudia la palabra y no adquiere el conocimiento, usted no va a poder enfrentar eso que está ahí. Usted no va a poder enfrentarlo. Entonces, hay muchas locuras que hoy día se están haciendo que en el tiempo tú vas a vivir la consecuencia. El hecho de que no, una de las cosas que a mí más miedo me da es estar haciendo algo que en el futuro me pueda traer una conciencia espiritual de daño simplemente porque los demás lo están haciendo. Entonces, termino diciéndote, Alonso, si usted quiere evitar las falsas doctrinas,
Mi pregunta para el que me está mirando ahí, ¿y cuáles son las doctrinas verdaderas? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Las conoces? ¿Tienes entendimiento de lo que realmente es verdad? ¿Conoces la palabra de Dios como base? Entonces, es necesario que entiendas. Si no has entendido el programa, alguien me está diciendo, yo estoy confundida, vuélvelo a mirar. Y si no lo entiendes, me lo dices, que yo te lo vuelvo a explicar a ti, si es necesario. Si genuinamente estás confundida y quieres aprender, vuelve y escúchalo y más adelante dime si quieres que te lo explique otra vez. Porque te lo voy a explicar todo lo que sea necesario para que lo puedas entender. Pero recuérdate que la mentira, porque de eso se trataron las 7 preguntas de hoy, la mentira, la mitomanía y el engaño son operaciones del corazón de manera natural. Y los creyentes de este tiempo necesitan ser alumbrados para que tengan conocimiento conforme a las Escrituras y no conforme a lo que el hombre habla solamente. Si lo que yo hablo no está basado en esto, y usted me podrá decir, pero los que engañan también tienen la palabra, eso fue lo que utilizó Satanás cuando enfrentó a Jesucristo. Pero como Jesús conocía la palabra, Jesucristo, lo que él intentó torcer mediante el engaño, Jesucristo lo estableció como una verdad, sin lugar a dudas. Entonces, todo el que tenga necesidad de saber del sistema de engaño de su propio corazón, comienza a orarle al Señor. Que Dios te va a dar conocimiento, Dios te va a dar comprensión, Dios te va a enseñar, porque Dios es tu Padre. Y como familia de Dios, Dios está en la responsabilidad de enseñarte y de instruirte, pero tú tienes que dejarlo. Si a tú lo que quieres dedicarte es a escuchar mensajes de 4 minutos, lamentablemente te va a dar sueño lo que yo te estoy explicando. Si para ti es tedioso sentarte 1 hora a escuchar una enseñanza bíblica que mantenga la ecuanimidad del sonido, que mantenga los parámetros de enseñanza, si a ti eso te incomoda, no vas a aprender. El aprendizaje, que es lo que yo trato de hacer cuando vengo a responder la pregunta, requiere un escenario para aprender. Y el escenario de aprender no es un piano detrás tocando ti, 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 para que usted se le altere los nervios y usted diga, ¡ay, siento! Ese no es el escenario de aprendizaje, señores. Aterricemos esto como debe ser. El escenario para enseñanza requiere de que donde tú estás haya silencio, para que captes y tengas atención. De que trates de mantenerte enfocado en lo que te estoy enseñando para que no te pierdas. Porque si cuando yo estoy enseñándote, luego tú miras el celular, tienes 4 preguntas por contestar por ahí a alguien y después vienes intentas, no vas a poder mantenerte en lo que estoy enseñando. Entonces, cuando nosotros nos sentamos juntos, ustedes y yo, nos sentamos yo a enseñar y a ustedes interactuar conmigo a través de la enseñanza. En este tiempo el pueblo no conoce porque el pueblo no sabe ser enseñado. Hemos distorsionado los sistemas de aprendizaje en el pueblo. Entonces, en este tiempo, vuélvase otra vez a sentar en la silla del maestro para que usted aprenda. Y le termino diciendo esto. Si usted ha sido expuesto a una palabra profética falsa, de engaño y de mentira, y tú sabes que tú internamente todavía esa palabra te resuena y te resuena como si fuera, y tú no sabes si es una verdad, si fue una mentira, si fue que te engañaron, ve a la presencia del Señor y dile, Señor, mira, esto todavía está en mi mente como que es una verdad. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tú quieres que haga? Y tú vas a ver a Dios genuinamente enseñarte tan prácticamente lo que tienes que hacer con todas esas enseñanzas. Próximo consejo que te doy, cuida tus oídos. Las palabras son espíritus, las palabras portan vida en sí misma. Si quien te edifica tu fe es alguien que tiene alianza con sistemas de engaño, con sistema de codicia, con sistema de avaricia,
tarde o temprano tú corres el peligro de operar en eso. Debes de cuidarte y debes de decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver y a escuchar lo que realmente traiga edificación a mi vida. Aprende a retener lo bueno y a desechar lo malo. Si te han profetizado falsamente, bienvenida al club. A todos no han dado profecía falsa. Pero eso no quiere decir que Dios es falso. Las profecías falsas, usted sabe lo que yo hago con ella, la llevo al basurero y la pongo ahí y digo, buen intento, no me causan dolor de cabeza. Porque cuando usted tiene comunión con Dios, Dios no le va a permitir a usted que usted viva por una profecía falsa. Dios tiene manera de cómo hablar con sus hijos. Por eso es necesario que tu amistad con Dios sea día por día real y veraz. Esta que está aquí sale de por estos lados. Me toca prepararme para esta noche. Les bendiga el Señor de manera especial. Y el que no entendió, vuelva y escuche. Y si usted no sabe lo que significa mitomanía, al final del programa, pues váyase a Google y diga, ¿qué es mitomanía? Le va a hacer muy bien leer lo que es y lo aprenderá desde allá. Bendiciones.